quiero compartirles el título del mensaje del día de hoy, que precisamente comparte el título del libro que hemos escrito, gracias al Señor, que se llama Bajo Fuego. Bajo Fuego. Y para abrir el mensaje quiero compartir contigo a modo de introducción una serie de estadísticas que son muy crudas, son muy reales y nos va a ayudar a graficar y a entender el porqué de la urgencia de una respuesta a una problemática que todos quizás tenemos. Las estadísticas en los Estados Unidos dicen que de cada 100 hombres, 64% consume contenido explícito a través de páginas web, a través obviamente de su teléfono, revistas, las maneras que sea. Pero de cada 100 hombres el 64% está consumiendo eso. Las estadísticas también dicen que el 30% de las mujeres están consumiendo o han consumido contenido explícito. Y sabes, me puse a investigar bastantes estadísticas de la iglesia. Las estadísticas de la iglesia cristiana solamente son mucho más grandes, mucho más alarmantes. Veía unas estadísticas de la Coalición por el Evangelio, CBN, varias instituciones, y decían que más o menos el 75% de la población cristiana ha sido expuesta o está expuesta a consumir contenido explícito. Eso es bastante alarmante. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 hombres, 6 consumieron o consumen contenido explícito. Sabemos todos a qué nos estamos refiriendo. De cada 10 mujeres, 3 consumieron o consumen contenido explícito. Esas cifras son bastante alarmantes. Ahora, otra estadística un poco diferente, la mentira. ¿Cuántos de ustedes nunca han mentido? Levanten la mano para que veamos su primera mentira. Una persona que lucha con la mentira miente hasta 20 veces por día. Estamos hablando de una persona que esa es su batalla, que esa es su lucha. Una persona normal, las estadísticas dicen que miente como 2 veces al día. Una persona normal, común y corriente. Pero una persona que está enfrentando una lucha con ser mentiroso, miente hasta 20 veces por día, imagínense. Y una persona que ya tiene una enfermedad crónica, que es un mitómano, miente hasta 50 veces por día. Pero creo que eso ya es más extremo. Una persona promedio utiliza 52 minutos de su día para hablar de terceras personas. Una persona promedio, o sea, tú y yo, no siempre para chismear, para hablar del hermano que hizo eso, que va a orar por él, ustedes saben. Pero una persona que lucha contra el chisme en su vida, utiliza hasta 120 minutos de su día para hablar de otras personas. Qué interesante las estadísticas, porque las estadísticas nos reflejan que hay una serie de hábitos que las personas enfrentamos, pero definitivamente no son hábitos que vamos a decir delante de una multitud de personas con orgullo. ¡Hey, es que les cuento con mucho orgullo que yo soy bien chismoso! ¿Verdad que no? Son hábitos que nos avergüenzan, son hábitos que nos hacen sentir mal. Son hábitos que quisiéramos que nadie jamás se entere. Y así hay muchos, Chisme, contenido explícito, mentira, adicciones al alcohol, al cigarro, adicciones al juego. Tantas cosas que batallamos, pero ¿sabes qué es el factor común? Que la mayoría o todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida, no lo vuelvo a hacer. Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Pero lo volvemos a hacer. Y ahí está el problema. Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y es más, estoy seguro que has hecho promesas. Señor, si vuelvo a ver ese tipo de contenido, que se me pierda mi celular. Se te pierde el celular y te compras otro celular. Y sigues viendo el contenido. Y has hecho promesas, Señor, Señor, y cada vez te sientes más mal, más avergonzado, porque es una lucha constante. Y sabes, al escribir el libro, hay un versículo que ha sido una base, que ha sido algo que realmente cuando yo lo leí hace 20 y tantos años atrás, cuando conocí al Señor a mis 21 años, hizo algo en mi vida.
realmente me confrontó con una realidad. Y quiero invitarte a que leas conmigo Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Y dice así, lo vas a ver en pantalla también: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo leí ese versículo, definitivamente fue algo muy interesante. Dije, wow, cuando encubres tus pecados no vas a prosperar. Entonces hay que confesar los pecados delante de Dios. Pero sabes, es interesante este versículo. Como sabes, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, entonces los israelitas que hubieran leído este versículo, ¿cómo lo hubieran entendido? Porque hoy día vivimos en un contexto diferente, vivimos en un tiempo de gracia, como nuestro pastor nos dirigía en el tiempo de la comunión. Gracias a la cruz de Jesús, gracias a ese sacrificio glorioso, hoy hay gracia en nuestra vida. Pero ¿cómo hubiera entendido este proverbio una persona, un israelita, un hebreo? Y me puse a buscar en bastantes comentarios para más o menos entender cuál hubiera sido la percepción de una persona. Y mira, vas a ver en la pantalla, una persona, un israelita, una persona de antes que hubiera leído este proverbio, entendería que no escondería su pecado porque entiende que eso trae juicio y separación de Dios. Interesante, porque una persona del pueblo de Dios, al leer este versículo anterior, antes, se acordaría de Coré, se acordaría de Acán, y se daría cuenta que no se trata solamente de no prosperar económicamente, que es lo que pasa en nuestro contexto. Cuando leemos un versículo así, no prosperarás, muchas personas pueden llegar a pensar que está hablando solamente de forma económica. Pero un hebreo entendería que esto se trata de perder el favor de Dios y su protección. Interesante. Era otra época. La gracia todavía no había venido Jesús a morir en la cruz por nosotros. Ellos sabían definitivamente que encubrir tus pecados. ¿Qué es encubrir? Ocultarlos de forma activa, sabiendo lo que estás haciendo. Eso hubiera causado una separación del favor de Dios en sus vidas. También se darían cuenta que confesar públicamente es en el contexto de la comunidad, como en los sacrificios del templo. No sé si lo sabías, pero existía un día de la expiación que era el Yom Kippur, en el cual el sacerdote hacía un sacrificio de sangre, claro está, para pedir perdón por todos los pecados de la comunidad. Una persona en aquel entonces hubiera hecho público su pecado delante de la comunidad, porque era así la forma en la cual buscaban la restauración. Un hebreo se aseguraría de apartarse del pecado porque sabe que la confesión sin un cambio no tiene ningún valor. Porque además, si mantienes tu pecado, en el antiguo pacto puedes terminar muriendo apedreado, expulsado del pueblo. Así que definitivamente o cambias o cambias. Finalmente, esperaría misericordia de Dios, pero entendería que ésta solo llega a quienes se arrepienten con hechos. Esa es la mentalidad de una persona que hubiera leído este proverbio en la iglesia primera. Claro, nuestro contexto es bien diferente. Ahora, proverbios no es doctrina, proverbios son consejos de sabiduría para nuestra vida. Pero el principio del arrepentimiento y la acción de apartarse se mantiene a lo largo de las Escrituras. Acompáñame a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que dice? Que te arrepientas y que acciones, que te conviertas. No solamente que te arrepientas. Entonces, este principio, esta enseñanza del arrepentimiento y junto con la acción van de la mano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Definitivamente, cuando existe un arrepentimiento, cuando hay una confesión de pecados, tienes que saber con certeza que Dios es justo, que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es un hecho. Ahora, Bajo Fuego, el libro, parte de 3 premisas, que son las que nos van a como direccionar a lo largo de la lectura. Todos pecamos, todos. Una vez más, levante la mano el que no pecó. Gracias, ninguno. Todos pecamos, eso es una realidad. Segunda premisa, todos hemos dicho, no lo vuelvo a hacer, pero hemos fallado. Hemos vuelto a hacer. Y todos entendemos el arrepentimiento, pero la parte donde a veces nos atascamos es en apartarnos del pecado. Si no, no volveríamos a hacer las cosas. Si no, sería tan sencillo como decir, no lo vuelvo a hacer llorando y ya está. Pero la estadística y la tendencia es que si hemos dicho no lo vuelvo a hacer, volvemos a hacerlo. Entonces estas son las 3 premisas por las cuales parte este libro. Y nos van a llevar con esta base a analizar 4 puntos que quiero compartir contigo si vas a tomar apuntes esta tarde. Punto número 1, esta vez no lo vuelvo a hacer. Levanten la mano quienes han dicho esta vez no lo vuelvo a hacer. Todos. Allá en Chulavista también. Estoy seguro que han levantado la mano. ¿Por qué, si hemos dicho no lo vuelvo a hacer, volvemos a hacer? Es más, Pablo también dice en determinado momento, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El mal que no quiero hacer, termino haciendo. Es una situación real en nuestra vida. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, un cuerpo corrompido. Así que estamos luchando constantemente. Tú lo sabes, yo lo sé, esto no es algo nuevo. Todos hemos dicho esta vez no lo vuelvo a hacer, pero terminamos a hacer. Entonces la pregunta es ¿por qué siempre caigo? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos hoy. ¿Por qué siempre caigo? Y sabes, te voy a decir algo, la palabra de Dios es tan maravillosa, tan relevante, tan real, tan eficiente, tan única, tan todo, no me voy a quedar sin adjetivos para describirla, porque se aplica a cada situación de nuestra vida, a cada momento de nuestra historia y siempre se reactualiza, siempre. Así que para responder por qué siempre caigo, te invito a que me acompañes a Santiago capítulo 1, versículos 14 y versículo 15. Ya lo has leído. Ya lo hemos leído juntos, estoy seguro que lo has leído en algún momento de tu vida y conoces esta palabra. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te lo puse en letras amarillas porque ese punto es muy importante. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Qué interesante, la concupiscencia del corazón, la hemos escuchado, la conocemos, pero ¿qué es? ¿Cómo podemos describir la concupiscencia en nuestra vida? Creo que eso es un desafío, poder describir la concupiscencia de nuestro corazón en nuestra vida. Y te voy a contar algo, te voy a presentar a alguien, pero antes de presentarte a este alguien te voy a decir algo. La ciencia y la palabra de Dios nunca jamás están peleadas. Nunca jamás. Porque a lo largo de la historia tú vas a descubrir que en descubrimientos científicos, principios científicos, no contradicen la palabra de Dios. Lo único que hacen es que corroboran lo que Dios ha dicho antes en su palabra. Lo demuestran, lo comprueban. Y eso es hermoso. Porque el error es pensar que la ciencia está en contra de la palabra de Dios. Claro que no. Y sabes, te voy a presentar precisamente a una persona, un doctor, el doctor Donald Hebb. El doctor Donald Hebb es conocido como el padre de la neurociencia cognitiva moderna. ¿Quién será este señor y por qué es importante? Este señor, uno de sus estudios o su mayor investigación da como luz un principio de la neurociencia que se llama el principio de Hebb. Es muy importante, es muy interesante este principio. ¿Por qué?
porque explica algo que ocurre en nuestra mente y ocurre constantemente en nuestra mente. Pero te voy a contar un poquito más de este doctor. Aparte de ser conocido como el padre de la neurociencia cognitiva moderna, sus estudios han influenciado de tal manera a la humanidad que la inteligencia artificial, que ahorita es un boom, no sé si ustedes han escuchado o han visto todo el poder que tiene la inteligencia artificial, está basado justamente en este principio de Hebb. La inteligencia artificial y las redes neuronales inspiraron modelos de aprendizaje automático en la inteligencia artificial, donde todos los sistemas se van ajustando con la repetición de datos. Súper técnico, pero qué interesante que este principio haya sido uno de los fundamentos de lo que hoy es el boom de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Pero volviendo a lo que es el principio de Hebb. El principio de Hebb dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuanto más usamos un pensamiento o un hábito en nuestra vida, más fuerte se vuelve en nuestro cerebro. Vale decir que poco a poco se convierte en algo automático en nuestra vida y algo difícil de cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor repetición de algo que tú hagas en tu vida, se va a volver automático. Déjame demostrarte con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben manejar un coche? Todos. Todos hemos llegado manejando. ¿Alguna vez te ha pasado que has salido de tu trabajo, te has subido a tu auto y has llegado a tu casa y ni cuenta te has dado? ¿Verdad que sí? Es más, muchas personas están en el auto manejando y estás más enfocado en la charla con tu esposa, algunos que no deberían hacerlo, en el celular, pero de repente llegas a tu casa. No estás pensando, a ver, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer... No, porque es algo ya automático. ¿Cuántos de ustedes manejan bicicleta? Nadie maneja bicicleta. Todos manejamos bicicleta. Otra cosa es que no lo hemos hecho en muchos años, pero estoy seguro si tú te subes a una bicicleta, vas a manejar como si nada, como si fuera aquella época donde andábamos en bici. Porque se vuelve algo automático. Ese es el principio de Hebb. Ahora déjame explicarte por qué es importante entender este principio y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de Santiago. Te voy a mostrar una gráfica donde vas a ver una ruta neuronal. Una ruta neuronal es precisamente una conexión entre una neurona y otra neurona que se hace cuando tú haces algo. Piensas algo, practicas algo, dices algo. Cuando estás haciendo algo, se genera una ruta neuronal. Ahora te voy a mostrar una gráfica, me parece que está en pantalla, donde dice 3 cosas bien importantes. 1, cómo se forma una ruta neuronal. Primero, a través del primer contacto, es un disparo inicial de neuronas. Una persona experimenta una acción, ya sea placentera o un escape emocional, que segrega dopamina en tu cerebro, y ahí se crea una conexión. Las neuronas responsables del placer y la recompensa se activan juntas. O sea, quiere decir que tú sientes algo bonito, sientes algo, una adrenalina, una emoción. Y quiero que empieces a pensar en este momento en ese hábito que practicas, en ese hábito que luchas. ¿Sabes? En algún momento tú has tenido que tener la acción inicial. En el caso del contenido explícito, yo te voy a contar una. Con mis amigos andábamos en bicicleta en nuestra niñez, allá en Bolivia, y teníamos la costumbre de irnos a un circuito de bicicletas en el cual todos éramos como unos 10, 15 chavos que nos íbamos en bicicletas. Te estoy hablando de súper joven. Pero siempre teníamos una parada en el llantero, en la persona que infla los neumáticos de las bicicletas. Lo que pasaba en el llantero es que al llegar ahí, tú entrabas a que te inflen las llantas y toda la pared estaba empapelada de fotos de mujeres muy pobres, porque no tenían ropa. Entonces todo el grupito íbamos, aunque las llantas bien infladas, pero íbamos porque queríamos mirar algo.
Ese algo que mirábamos causaba una emoción en nosotros, un sentimiento de, wow, lo que estoy mirando. Entonces me miran como que nunca han ido a un llantero. Y eso es el inicio de una ruta neuronal. Ahora, ¿qué pasa? La repetición del hábito se llama refuerzo neuronal. Miraste por primera vez algo que no debías ver. Has sido expuesto a algo que no quieres ver. Más en esta generación, cualquier película, puedes ver Snoopy y va a pasar una escena. Entonces es una generación sexualizada en la que estamos, entonces eres expuesto a algo que causa una sensación. La repetición de esa misma acción va a empezar a fortalecer esa ruta neuronal. Lo que era un hilito lo va a empezar a hacer más grande. Finalmente va a crear una ruta neuronal establecida. Quiere decir que se va a volver algo que se va a convertir con el tiempo en automático. Déjame explicarlo de otra manera. Tu cerebro quiere que tú estés bien. Tu cerebro definitivamente tiene el mayor interés en que tu cuerpo esté bien, porque si tu cuerpo se muere, ¿qué le pasa a tu cerebro? Se muere. Entonces quiere lo mejor para ti, definitivamente. Entonces de repente el cerebro analiza y se da cuenta que has segregado dopamina, que te has sentido bien. Entonces dice, ok, cuando Hayden se ponga estresado, frustrado, cuando se sienta deprimido, le voy a hacer recuerdo que hay una manera de segregar dopamina, porque yo quiero su bienestar. Entonces de repente te ves pensando en algo, en una acción que no está bien, pero que la has ido practicando, solventando día tras día. Y ahora te voy a mostrar otra imagen. Esa es una ruta neuronal sana, normal, y la otra es lo que la palabra del Señor nos enseña como concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo desordenado e impulsivo de esta naturaleza caída que tenemos, que nos lleva a estar tentados, que nos lleva al pecado, como dice Santiago, que nos controla, o por lo menos intenta hacerlo. ¿Qué es la concupiscencia? Es todo aquello que tú has metido a tu vida. No es Dios poniéndote una prueba, no es el diablo tentándote. Eres tú que has consumido lo que no tenías que consumir, que has caminado por donde no tenías que caminar. Y eso ha ido marcando en tu cabeza una ruta neuronal que parece un freeway. Se ha vuelto una carretera grande. Entonces, definitivamente este principio de Hebb es tan interesante porque no ha encontrado algo nuevo, ha encontrado algo que ya lo habíamos leído en Santiago. ¿Y sabes cómo funciona? Y aquí te vas a identificar. Si es que estás luchando con un hábito oculto, te vas a dar cuenta con este diagrama. Siempre hay algo que detona. No sé, hoy me siento frustrado. Entonces, detona en mí ese sentir. Oh, no me siento bien, me siento inconforme, no me gusta cómo estoy. Y de repente viene un pensamiento aquí. ¿Te acuerdas lo que haces para sentirte bien? Y no es que lo estás planeando, pero está aquí, está dando vueltas. Y la concupiscencia de tu corazón te va a tentar y te va a decir, ¿te acuerdas lo que miras? ¿Te acuerdas cómo te sientes bien cuando lo miras? ¿Te acuerdas esa sensación de bienestar, de euforia que sientes cuando lo miras? Y vas a terminar cayendo otra vez en lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si eso está pasando en nuestra mente? Ahora, definitivamente, no me estoy inventando, es el principio de Hebb. Y mucho más, Santiago lo describe como la estrategia del pecado. Es así como funciona. Lo hemos visto antes y en Santiago cuando describe esta unión, la describe como gestar, como un embarazo. Cuando la concupiscencia se une a nuestra voluntad, gestan. Es como un embarazo. Ahí está en gestación el pecado hasta que da a luz la acción y termina dando la muerte, ¿no? Entonces, esa es la concupiscencia de nuestro corazón. Así que mi hermano, cuando tú digas, ¿por qué siempre vuelvo a caer? Es porque tú mismo te has metido tanto eso a ti, que tu cerebro dice, es la solución que yo tengo. Es la solución más fácil que se me ocurre para que tú te sientas bien.
Entonces la pregunta, ¿qué hacemos? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice una verdad poderosa, transformadora, que va a dar alivio a nuestra vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántas veces has escuchado esta palabra? Muchas. Definitivamente es una realidad. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Déjame mostrarte unas palabritas en griego. Transformados, metamorfo, cambio completo. Y la palabra entendimiento, nous, significa eso, intelecto, mente. Entonces Romanos te está diciendo que si quieres comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, necesitas tener un cambio completo en tu entendimiento, en tu mente. ¿No te suena parecido a lo que estamos hablando? Hay un regalo de parte de Dios a cada uno de nosotros que se llama neuroplasticidad cerebral. Neuroplasticidad cerebral. Esta habilidad la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Es la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse formando nuevas conexiones neuronales en respuesta al aprendizaje, a la experiencia y a los hábitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me lo puedes mostrar? Una persona que sufre un accidente cerebrovascular, una embolia, un stroke, generalmente la cara le queda paralizada, un lado, un hemisferio, o pierde el habla. Por ejemplo, mi abuelita cuando sufrió una embolia quedó con la habilidad de comunicarse muy limitada y en base a una serie de terapias, ¿cómo se dicen?, de práctica, no me acuerdo el nombre ahorita, empezó a hablar nuevamente. Pero el área de su cerebro que quedó dañada empezó a crear nuevas conexiones neuronales y empezó nuevamente a mover el cuerpo y a hablar una vez más. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene la habilidad de volverse a conectar. Otro ejemplo, cuando llegamos a los Estados Unidos, llegamos hablando español. Y algunos como yo seguimos hablando español. Pero muchos otros ahora hablan inglés. Cuando tú aprendes a hablar otro idioma, está comprobado científicamente que tu hipocampo y la corteza cerebral de tu cabeza aumenta su tamaño, crece. Es más, de repente no te das cuenta y empiezas a pensar en inglés. Pensabas en español, pero ahora te sale automático. No es que eres pocho, es que ya tu cerebro está siendo reconectado. Esto es muy hermoso, porque la neuroplasticidad nos ayuda a reconectar lo que estaba mal conectado. Ahora, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, utiliza el mismo término griego de nous que leíamos en Romanos 12:2. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pensemos en los hábitos ocultos. ¿Son deseos engañosos? ¿Son el viejo hombre? ¿Sí o no? Se me fueron. Sí, son. Por eso están escondidos, por eso son ocultos. Y todos cuando conocemos al Señor empezamos a encontrar una gran verdad en la palabra del Señor y nuestra vida es transformada. Pero seguimos arrastrando esos viejos patrones. Seguimos arrastrando esas viejas conductas. Ese hábito que tanto nos da vergüenza. Lo seguimos arrastrando. Y en Efesios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renueven en el espíritu de vuestra mente. Esa palabra mente es la misma que se utiliza en Romanos 12:2. Entendimiento, tu mente, y vestidos de nuevo, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Y seguro me estás mirando como, ¿por qué estás hablando tanto de neurociencias si estamos en la iglesia? Porque quiero que veas cuán real es la palabra de Dios. Y quiero que veas que cuando Dios dijo hace tanto tiempo esto es así, la ciencia lo único que hace es demostrarlo y decir, wow, realmente era así. Es más, hay una materia que a mí me encantó en el seminario teológico que era Ciencia y Biblia, que mostraba cómo tantos descubrimientos científicos ya estaban en la palabra del Señor.
Te voy a mostrar un gráfico. Básicamente, esa es tu concupiscencia, la que estás viendo en pantalla. Es una ruta neuronal nociva que está marcada en tu cabeza. Y cada vez que tú te sientes mal, esa ruta se activa porque te quiere hacer sentir bien. ¿Cuál es la solución? Tienes que romper esa ruta neuronal. Tienes que crear un cortocircuito en tu cabeza. No basta solo con evitar el hábito, ¿verdad? Porque estoy seguro que tú, cuando has caído en ese hábito oculto, vas a decir, pero estaba tan bien, iba tan bien, hace meses que no me pasaba esto. ¿Pero por qué volviste a caer? ¿Sí o no? Estoy seguro que tú también has dicho, pero estaba tan bien, Señor, ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Ya iba un mes que estaba bien, ya iba 3 meses que estaba bien. Porque, ¿sabes? No basta con solo evitar el hábito, sino que debes crear un nuevo circuito en tu cabeza. Debes renovar tu entendimiento, debe ser roto lo que tu cerebro pensaba que era la única solución, la única respuesta, el camino que tenía que tomar tiene que ser quebrado y crearse algo nuevo. No podemos cambiar lo que no identificamos, definitivamente. Si queremos vencer, primero tenemos que reconocer cómo funciona el pecado en nuestra vida. Porque si generalizamos para todos, nunca vamos a poder especificar en lo que estamos luchando cada uno. Me encantaría ahorita hacer una encuesta y decir, levanten la mano los que miran contenido explícito en su celular cuando nadie los mira. Pero nadie va a levantar la mano. Me encantaría decir, levanten la mano los mentirosos. Nadie va a levantar la mano. Levanten la mano las chismosas. Quería ver cómo me miraban las hermanas. Los chismosos también. El problema es que si no identificamos de forma personalizada nuestra vida, no sabemos contra qué estamos peleando. Y por eso vivimos arrepintiéndonos cada vez que podemos y seguimos peleando contra un enemigo que no sabemos cómo pelear. ¿Has visto un boxeador dar golpes al aire? Es inútil, ¿verdad? Necesitas saber quién es tu enemigo y cómo enfrentarlo para poder vencerlo. Si no, te la vas a pasar arrepintiéndote desde que tienes 15 hasta que tienes 99. Y siempre cayendo en lo mismo. Esto nos va a llevar al punto número 2. Reconocer, conocer y arrepentirse. Reconocer, conocer y arrepentirse. Esto es clave. Proverbios 28:13, parte A dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa. ¿Sabes? Igual, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es mostrar, es saber, pero el problema es que minimizamos el problema, porque así nos sentimos mejor. Por ejemplo, si tú dices, no es tan grave, es muy grave. Cuando tú dices no es tan grave, es súper grave. Cuando tú dices, puedo manejarlo solo, no puedes manejarlo solo, por eso sigues cayendo. Cuando tú dices, solo fue esta vez, es mentira. No hay primera sin segunda y se vuelve un ciclo. Por eso es algo grave. Minimizar el problema es tremendamente problemático. El primer obstáculo para vencer el pecado no es la tentación, sino la negación del problema. Ese es el problema. Cuando tú dices, no, es que no, solo veo de vez en cuando estoy nerviosito, cuando estoy estresado, tú sabes, para sacar el estrés. Minimizamos el problema. Lo hacemos chiquito cuando es un problema grandote, es un gigante. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No lo encubrí, no lo oculté, no lo traté de hacer pasar como que no pasa nada. ¿Y te has dado cuenta de algo? Nunca caemos por casualidad. Pensá en tu hábito oculto. Pensá en aquello que dices, Señor, no quiero volver a hacerlo, pero siempre lo hago. Al salir de la iglesia, hoy no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Si en tu familia las cosas están bien, no lo vas a hacer. Si estás pasando un momento de alegría, de felicidad, estás en una vacación con toda tu familia, no lo vas a hacer. Pero ¿sabes cuándo lo vas a hacer? Cuando estés bajo mucho estrés, cuando te pelees con tu esposa,
Cuando tengas que pagar biles y no sabes cómo vas a llegar a fin de mes económicamente. Cuando la vida misma te esté empujando, es ahí cuando vas a caer. Porque definitivamente no caemos por casualidad, seguimos patrones específicos. Empezá a pensar en tu modus operandi, la palabrita, ¿no? Empezá a pensar en tu modus operandi. ¿Cómo haces para caer? ¿Dónde caes? ¿Cuál es tu plan? Porque siempre funciona de la misma manera. Hay un patrón de conducta y hay un desencadenante. Un trigger, para que vean que también hablo inglés. Ni sonó bien. Un desencadenante. Me siento solo, estrés laboral, me peleo con mi esposa, tengo un mal día. Estoy en mi oficina, me va mal, me tratan mal, me siento frustrado por la carrera que elegí, por lo que estoy haciendo, por lo que está pasando en mi vida, y en ese momento se detona algo y mi cerebro solamente quiere darme dopamina. Entonces, tengo una ruta neuronal muy marcada. Mi concupiscencia está bien fuerte y me dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso te va a llevar a un patrón de conducta. Siempre quiero que una vez más pienses en lo que haces. ¿Cuál es tu plan para hacer lo que haces? ¿Cuál es la planificación que tomas? ¿Cuáles son los pasos? Patrón de conducta es la serie de acciones automáticas que repetimos cuando se activa el detonante o el desencadenante. Te voy a dar un ejemplo. Mi trigger, mi desencadenante es la soledad. De repente es el día de Valentine's Day y todo esto, el día del amor. Y todos están subiendo fotos con su esposa, con su novia. Y yo no tengo novia. Y yo no tengo esposa y me siento solo. Y en ese momento me siento mal. Me siento triste. Ese es mi detonante. Entonces, ¿qué hago? Llego a mi casa cansado, frustrado, triste, me siento solo, me aíslo, mejor si no hablo con nadie, me encierro en mi cuarto con mi celular y empiezo a darle vueltas hasta que encuentre una foto que me dé la excusa para caer. Y ¿sabes? Esto es bien interesante. Porque no sé si te has dado cuenta, pero tu celular sabe todo lo que tú quieres ver. Es más, estoy seguro que has dicho, oye, estaba pensando en hamburguesas y me salen imágenes de hamburguesas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No, no es tu celular que te está espiando. ¿Cuántos tienen Facebook más de 10 años atrás? O sea, Facebook tiene 10 años de analizarte lo que miras, dónde te quedas un poquito mirando, tus gustos. ¿Dónde compras? ¿Dónde vas? Estás fríamente calculado. Y no lo dijo el Chapulín o el Chavo, no me acuerdo. Es el algoritmo. Así que varones, si te salen imágenes de mujeres cuando haces scroll down, es que porque Facebook ya sabe. Y es así. Así funciona. Entonces, buscas una imagen que te dé una excusa. Ay, no fui yo, fue el diablo cochino que me está tentando con esta foto. Y vuelves para ver bien si era el diablo cochino que te estaba tentando. Y caes. Sientes euforia, sientes dopamina. Pero después te sientes mal. Otra vez. Otra vez caí. Salmo 139, versículos 23 al 24 dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Definitivamente necesitamos examinar nuestra vida. No podemos vivir caminando como si el viento nos llevara. No puede ser así. ¿Quieres vencer esos hábitos ocultos? Tienes que encontrar contra qué estás peleando. Tienes que descubrir cuál es tu detonante, porque no es el mismo, no es genérico. Eres el que tú tienes, tú te has metido la concupiscencia a tu corazón, tú tienes ciertos detonantes y tú tienes patrones de conducta en tu vida. Una vez más, el modus operandi. Lamentaciones dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Esto no es antibíblico. Examinarte es lo más bíblico que hay. Tienes que examinarte.
Tienes que conocerte, tienes que saber lo que está pasando. No puedes simplemente, no pasa nada. No puedes hacerlo. Proverbios 28:13 dice, pero el que los confiesa, continúa. Reconocer, conocer y arrepentirse. Reconocer, saber que hay un problema. Algo no está bien. No es normal que cada que te sientas triste o mal te metas al baño a ver algo que no debes. No es normal. No es normal que cada que te sientes frustrado con tu vida empieces a hablar mal de los demás. No es normal. No es normal que tengas que buscar algo repetitivamente para sentirte bien. No es normal. Reconocer. Conocer cómo funciona en ti ese patrón de conducta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Arrepentirse. ¿Sabes? Proverbios 28:13 dice, pero el que los confiesa, eso es cuando entiendes que las cosas no están bien. Y te voy a decir 3 conceptos rápido y voy a apurarme para poder cubrir todo lo que queremos compartir. Culpa, remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Culpa, remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Culpa es por qué hice eso. Agarrando el ejemplo que decía nuestro pastor del partido de fútbol ayer, que estuvo excelente. Yo metí 2 goles, pero fallé 50. Pero era para que todos tengamos humildad. De repente agarro y pateo al hermano. Culpa, ¿por qué pateé al hermano? Remordimiento es cuando estás en tu casa. Ay, no debí haber hecho eso. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es ¿por qué pateé al hermano? No debí haber hecho eso, pero voy a tomar una acción y nunca más va a volver a pasar. Eso es un arrepentimiento. Culpa es sentirte mal por lo que hiciste. Remordimiento es el sentimiento de tristeza, de vergüenza, de ay, ¿por qué siempre hago cosas así? Pero el arrepentimiento es lo que transforma, es lo que cambia. Es lo que hace que haya algo en ti que te impulse a cambiar. Y ahí hay un problema. Generalmente sabemos arrepentirnos, pero no sabemos accionar el cambio. Y nos lleva al punto número 3. No solo es arrepentirse, sino también apartarse. He ahí el detalle. No solo es arrepentirse, sino apartarse. Y Proverbios 28:13 en la parte B dice, mas el que los confiesa y se aparta. Ahí está la clave. Juan 8:11 dice, cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera y estaban a punto de apedrearla, él empieza a escribir en el piso y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él sigue dibujando en el piso, levanta la mirada y ya no hay nadie. Y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Apartarse, salir, dejar de hacerlo. Les estaba diciendo que la ruta neuronal nociva, conocida como la concupiscencia, la tienes que quebrar, la tienes que romper, no puedes seguir así, tienes que reemplazarla totalmente. Pero si sigues en el mismo ambiente, rodeado de los mismos estímulos, haciendo lo mismo cada vez, ¿por qué esperas un resultado diferente? ¿Cómo va a pasar algo diferente? Si sigues en el mismo ambiente, rodeado de los mismos estímulos y haciendo lo mismo. Y esto te va a llevar a un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Es crear nuevas rutas con repetición de hábitos sanos. ¿Por qué? Porque mira, si tú conoces que hay algo que detona en ti algo y te va a llevar a un patrón de conducta, necesitas romper ese patrón de conducta. Es ahí donde tienes que luchar. No esperes a estar en el baño con tu celular encerrado porque vas a caer. Tú tienes que luchar antes. Decir, me siento triste, me siento frustrado, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a esconder, voy a buscar la manera para lograr ver lo que quiero ver. Es ahí donde lo rompes y tienes un plan de acción. Ok, me siento frustrado. Si llego a mi casa y me meto y me encierro en un lugar, me aíslo, voy a terminar cayendo. Entonces voy a reemplazar
esa ruta neuronal en mi cabeza. Si antes mi cabeza decía, ok, la única solución para que Hayden se sienta bien es consumir contenido explícito, ahora de repente voy a encontrar una nueva actividad. Y cuando yo sé que es un mal día y me siento muy mal, voy a agarrar y voy a ir a mi grupo Oasis. Voy a ir a mi estudio. Voy a ir a correr. Y de repente voy a empezar a reemplazar lo que era algo repetitivo en mi vida y voy a romper ese patrón nocivo, esa ruta, esa concupiscencia, la voy a reemplazar. Pero esto, si se queda en eso nada más, puede decírtelo un coach, un psicólogo, un terapeuta, un lo que quieras, porque no se queda ahí nomás. Y nos va a llevar al punto número 4. Y el último punto, ya estoy acabando. La mirada que cambia todo. Ese es el punto número 4. Proverbios 28:13, la parte B, dice: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Misericordia es una palabra tan gloriosa, tan necesaria, y que todos los que estamos en este salón hemos salido beneficiados en algún momento. Porque gracia es recibir un regalo que no mereces, pero misericordia es no recibir el castigo que mereces. Así que si a todos nosotros todavía no nos ha caído el castigo que mereceríamos por ocultar nuestros hábitos, vivir atrapados en esos hábitos, es porque hay misericordia. Y sabes, dice, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo te digo, y aquí acabamos el mensaje, esto puede quedarse en una idea interesante. Pero mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está no el detalle, ahí está lo que cambia y transforma nuestra vida. Porque si no, va a ser pura terapia. Si no, va a ser pura lucha mental. Porque al conocer tus detonantes, tus patrones de conducta y hacer un plan de acción, vas a trabajar tu mente. Tu cuerpo obviamente se va a trabajar porque estás trabajando tu mente. Pero necesitas trabajar tu espíritu también. Porque si no, se va a quedar en algo vacío. Tarde o temprano vas a encontrar una nueva manera de cumplir tu concupiscencia. Definitivamente quisiera decirte que nunca más vas a ser tentado y nunca más vas a caer, pero es mentira. Vas a luchar con esto. Tienes que luchar. Es la concupiscencia de nuestro corazón. Y termino contándote la historia de Pedro. Tú conoces a Pedro. Pedro no es cualquiera. Pedro caminó tan cerca de Jesús. Él estuvo a su lado, vio su ministerio, empezó, cuando Jesús lo llama en la barca, empiezan un ministerio hermoso y él es testigo en la primera fila. Y este Pedro es aquel que en Mateo 26:33 le dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca lo voy a hacer. Me suena muy conocida esa frase. Es como cuando dices: yo nunca te voy a fallar. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo voy a hacer. Pero en el momento más crítico del ministerio de Jesús, Pedro falló. No una, no dos, 3 veces. 3 veces falló. ¿Y sabes cuál es el momento donde realmente queda quebrado Pedro? Lucas 22, versículo 61. Lean conmigo, Lucas 22, versículo 61. Fer, ¿me acompañas, por favor? Aquí en Lucas capítulo 22, versículo 61. Pedro le había dicho a Jesús: te prometo que no te voy a abandonar, aunque todos corran, yo no, yo voy a estar ahí. Pero tú sabes la historia. Pedro falló 3 veces. 3 veces negó a nuestro Señor. Jesús le había dicho:
¿Sabes, Pedro? El enemigo te va a zarandear. Y cuando el gallo cante 3 veces, me vas a haber negado. Cuando el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Entonces, dice Lucas 22:61, en ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Otra vez caí. Me equivoqué. Fallé. Cuando has dicho, nunca más voy a caer en esto, y has caído como siempre, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es ese momento después? Cuando te sientes sucio, avergonzado, cuando no quieres correr delante de Jesús, cuando sabes que una vez más has fallado. Ojo, nadie lo sabe, solo tú y Jesús. Entre Pedro y Jesús nadie sabía esto. Era Pedro y Jesús miró a Pedro. ¿Cómo te sientes en ese momento? Sabes que Jesús te ama, pero otra vez le fallaste. ¿Cómo pesan esas palabras, no? Otra vez le fallaste a aquel que te amó. ¿Qué haces cuando te sientes que has decepcionado, o es así como crees que has decepcionado nuevamente la promesa que has hecho? ¿Qué haces cuando sientes que lo decepcionaste una vez más? ¿Cómo te sientes? Lucas 22, versículo 62 dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Pedro salió corriendo y llorando. Yo no imagino esa escena. Recuerden que Pedro no es un hombre cualquiera, es un hombre rudo, fuerte, un hombre que es capaz de volar una oreja si es necesario. Pero salió corriendo y llorando. Muchos de nosotros hemos sentido esa misma vergüenza. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Pedro se va a pescar con sus amigos y algunos comentaristas dicen que es una representación de volver a lo que era Pedro sin Jesús. Pedro sin Jesús era un pescador. Pedro con Jesús era un pescador de hombres. Pero hoy, otra vez, fallé 3 veces. Así que estaba pescando, que era lo que sabía hacer. Y ahí Jesús aparece en la orilla. Y Juan lo reconoce y dice en Juan capítulo 21, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se la puso porque se la había despojado y se aventó al mar y empezó a nadar a toda velocidad porque él sabía que había algo pendiente. Hermanos, Pedro había fallado. Se sentía la cucaracha más chiquita porque le había fallado a quien le había prometido que no le iba a fallar. ¿Te imaginas las preguntas que pasaban en su mente? Cada vez fallo. Siempre prometo que no voy a fallar y vuelvo a caer en lo mismo y en lo mismo. ¿Será que esta vez me va a perdonar? ¿No te has hecho esas preguntas tú? ¿No te has preguntado por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué siempre fallo? Seguramente, ahora sí Jesús ya se cansó de mí. Juan capítulo 21, versículo 9 dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando Pedro acabó de nadar y llegó a la orilla, Jesús no estaba con los brazos cruzados mirándolo, diciéndole, ¿ves? Te lo dije. No, Jesús estaba preparando el desayuno. ¿Te imaginas cómo estaba Pedro en ese momento? No sabía qué decir, pero Jesús sí sabía qué decir. En el versículo 15 dice que cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y creo que esa es la pregunta más maravillosa que le pudo pasar en la vida a Pedro.
Pedro, ¿me amas? Ahora quiero que pienses en todo lo que hemos hablado. Quiero que pienses en ese hábito, el cual sigues cayendo, el cual hemos destripado para que te des cuenta cómo funciona, para que hagas un plan de acción, pero que pienses en que ese hábito te avergüenza, ese hábito te hace sentir que no estás haciendo las cosas bien, ese hábito te hace sentir que decepcionas día tras día a Jesús, pero Jesús no te está esperando con los brazos cerrados. Te invito a que mires la imagen que está en pantalla. La mirada de Jesús no es una mirada de juicio. La mirada de Jesús no es una mirada de, ay, otra vez tú con lo mismo. La mirada de Jesús no es una mirada de, ya, ¿sabes qué? Mejor levanto las manos contigo. Cuando Pedro estaba ahí y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, la tercera vez, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro ya no está prometiendo, ya no está jurando, está quebrantado, está roto. Y le dice, Señor, yo te amo. Quiero que pienses en el hábito oculto que tienes. Y te invito a que cierres tus ojos, no te distraigas. Pensa en ese hábito oculto. Y escucha con tu nombre esa pregunta. Hayden, ¿me amas? Ponle tu nombre. ¿Me amas? ¿Qué respuesta tienes? Yo estoy seguro que haría lo mismo que Pedro. Saltaría al agua, nadaría con todas mis fuerzas para decirle, te amo, te amo, te amo, Jesús. Te necesito en mi vida hoy y siempre. Escucha esa pregunta. ¿Me amas? Pedro falló 3 veces y Jesús 3 veces le dijo, ¿me amas? Jesús no te mira con decepción, amados hermanos, te mira con restauración. Tu vida puede ser transformada, pero sin Jesús no va a durar esa transformación. Necesitas encontrarte con Jesús. Tu peor error no cambia el llamado que Dios tiene para ti. Con esto termino. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No fue te perdono, fue apacienta mis ovejas. No fue, ok, te perdono. Fue, Pedro, levántate y haz para lo que has venido a esta tierra. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en este día. Estamos luchando, sí, pero levántate. Levántate con todas tus fuerzas. Nadie lo sabe, ¿eh? Es entre tú y Dios. Levántate, pero lucha con un verdadero plan de acción. No te quedes en el arrepentimiento nada más. Activa. Aléjate, pero sabiendo de qué te estás alejando. Te invito a que con tus ojos cerrados ores conmigo y pongas delante del Señor ese hábito, eso que te avergüenza tanto, esa lucha que nadie sabe pero que tú la tienes. Que pongas delante del Señor el área en la cual estás bajo fuego. Habla con Dios. Dile, Padre, hoy no podemos venir a jurar ni a prometer nada. Hoy no podemos venir con orgullo y decir, no, yo puedo solo, yo sé lo que voy a hacer. Hoy venimos delante de ti reconociendo que solos no podemos, que te necesitamos a ti. Hoy venimos delante de ti para reconocer que estamos bajo fuego.
pero que queremos luchar y de tu mano sabemos que vamos a salir adelante. Padre, ponemos delante de ti nuestros hábitos ocultos, esa área tan vergonzosa en nuestra vida, esa área que nos trae dolor, esa área que nos trae vergüenza, esa área que nos quiere echar para abajo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes y nos des las fuerzas y la valentía para salir adelante. Señor, en el nombre de Jesús oramos por todos los que estamos luchando. Que encontremos, Padre, en esta palabra las fuerzas para empezar esa lucha por nuestra libertad. Y que un día seamos testimonio y herramienta en tus manos para dar consolación a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.